Y sin duda este ha sido un tema que ha causado gran discusión a lo largo de esta jornada, que se ha conocido de la noticia, una serie de comentarios generados a través de las redes sociales. Para hablar más sobre este tema nos acompaña ya Rubén Darío Buitrón. Él es periodista y bloguero. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchas gracias, te agradezco mucho por estar aquí y por supuesto para hablar de este tema que es crucial, creo que para el mundo, ¿no? ¿Cuál es la primera lectura, Rubén Darío, que se hace respecto de este hecho y tomando en cuenta que este semanario ya había recibido amenazas, ya había sido sujeto de atentados en ocasiones anteriores? Mira, primero es bueno recordar que los teóricos de la guerra dicen que la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero el gran maestro Kapuscinski, que debe ser maestro de todos nosotros los periodistas, él dice que cuando ocurren conflictos bélicos o cuando ocurren este tipo de actos violentos, absolutamente violentos, radicales, es un fracaso del ser humano. El fracaso del ser humano viene porque el ser humano no le conoce al otro. Al no conocerle al otro, puede hasta matarlo porque simplemente su vida no significa nada para él. Yo no te conozco, entonces por tanto no me importas. Entonces el gran fracaso de la humanidad es esa incapacidad de conocernos, esa incapacidad de no entendernos entre religiones, entre razas, entre países, entre naciones, entre tendencias ideológicas. Y eso, lo que ha pasado hoy, me parece que es, como dice el maestro Kapuscinski, un fracaso más del ser humano. Si no conoces, no desarrollas respeto. Exactamente. Y me parece que los caricaturistas, con todo derecho, ellos enarbolaban la bandera de la libertad de expresión, que por supuesto hay que respetarla, pero la libertad de expresión, como bien sabemos acá en el Ecuador, a partir de la creación de la ley de comunicación, la libertad de expresión tiene sus límites. Ya hace más de un siglo, pensadores mexicanos decían que la libertad tuya va hasta donde afecta a la libertad de los demás. Benito Juárez lo decía, y es absolutamente sabio decir eso. Es decir, tú tienes toda la libertad, en tanto a mí no me afecte, y yo tengo toda la libertad, en tanto a ti no te afecte. Entonces ellos sí tenían libertad de hacer caricaturas, tenían la libertad de burlarse de todo el mundo, porque aquí hay que aclarar que no solo se burlaban de Alá, no solo se burlaban del Islam, se burlaban de los políticos de derecha, se burlaban de la iglesia, se burlaban de todo. Era un semanario de izquierda. Digo era porque parece que esto ya es un golpe mortal contra ellos, porque además sufrían una crisis económica terrible. Porque se resistía a recibir dineros por concepto de publicidad. Exactamente, exactamente. Y estaban circulando apenas 30.000 ejemplares, que en Francia, imagínate, no es nada. Pero la libertad de expresión también tiene sus límites. Que nadie me venga a decir que la libertad de expresión es absoluta y que yo puedo decir lo que me da la gana o que puedo escribir lo que me da la gana. Yo ni siquiera en mi blog puedo escribir lo que me dé la gana. Pese a que el blog y los medios electrónicos y digitales no están bajo la ley de comunicación, mi ética, mi formación, mis principios y mis valores me impiden escribir lo que yo quiera. Yo podría insultar a cualquier persona, pero nunca lo voy a hacer porque yo soy periodista y porque respeto al ser humano. Entonces me parece que hubo un extremo en el que cayeron los caricaturistas, un exceso, y por supuesto vino el exceso del otro lado. Cuando hay el exceso de un lado, siempre viene el exceso del otro lado. Y por supuesto que condenamos y rechazamos esta masacre sucedida hoy, donde han muerto 12 personas, pero yo creo que esto nos debe llevar a pensar en, por ejemplo, que debemos conocerles más a nuestros hermanos del Islam, islamistas, que no se produzca, cuidado se produzca lo que ya algunos están advirtiendo en los medios electrónicos, la islamofobia, que es odiar a todos los árabes, como ya ha pasado muchas veces, ¿no? En Estados Unidos ha pasado en Europa. Y fíjate que curiosamente hoy se lanza una novela del famoso escritor Michel Houellebecq, donde él se burla
de cómo los islamistas se van tomando Francia y que en el 2020 a él también le tocará ponerse burka. ¿Te puedes burlar así a propósito de una novela de otras personas, de otra religión, de otra raza? Yo creo que no. Usted habla de la necesidad de conocer al otro. En este caso, vemos que, como usted menciona, se ha satanizado al Islam. ¿Por qué se produce esto? Bueno, yo creo que siempre detrás de las guerras, y me parece que es una lección que siempre debemos tener presente, detrás de las guerras, desde tiempos inmemoriales, ha habido el factor económico. Sucede que en el Islam la mayoría de los países que siguen esta religión o que profesan esta fe son petroleros. Sabemos a quién le interesa más el petróleo, es a Estados Unidos y a Europa, por supuesto. A las grandes potencias les interesa el petróleo. Entonces, al interesarles el petróleo, les interesa someter ideológicamente, políticamente, religiosamente y de todas las formas a los países pequeños que sin embargo son ricos en esta materia prima que es fundamental para el desarrollo del mundo. Me parece que por ahí empieza una estigmación, un prejuicio y una subjetividad a propósito para que nosotros, todos nosotros los que supuestamente vivimos en el mundo occidental, despreciemos al otro, no lo conozcamos, que creamos que es un mundo absolutamente aparte de nosotros. Pero eso se ha ido agudizando. Por supuesto, entonces por eso le permitió, por ejemplo, al presidente George W. Bush invadir Irak, dejar más de 1 millón de muertos y después decir que, perdón, me equivoqué, no ha habido armas de destrucción masiva. ¿Qué había ahí? Petróleo. Perdón, me equivoqué, dice ahora Obama, se acaba la guerra de Afganistán, he decidido que se acabe. ¿Qué hay ahí? El oleoducto más importante de gas y de petróleo en esa región, en Afganistán. ¿Qué es lo que está pasando en Rusia? En Rusia es el gas y el petróleo que llevan a Ucrania y que por Ucrania va a Europa. Entonces también no tenemos que ser ingenuos y pensar que esto es un hecho aislado, que yo te odio porque yo soy católico y tú eres islamista. No, aquí hay intereses económicos muy profundos, muy grandes, que también les conviene a las grandes potencias que nosotros no conozcamos al otro, que no nos hermanemos en la diferencia. Yo te respeto, tú piensas diferente, pero te respeto. No les conviene esa hermandad, esa fraternidad, y entonces les conviene que nosotros estemos apoyando la agresividad contra ellos y que ellos se conviertan en una especie de monstruos al responder agresivamente, quizás con demasiado exceso esta vez, pero responde excesivamente porque se sienten ofendidos. Ahora bien, no se trata de victimizar a los islamistas, claro, pero bajo la lectura que usted hacía de que la libertad de expresión no significa que yo puedo decir lo que yo quiera en los términos que yo considere, ¿por qué es que hemos escuchado en las últimas horas voces que hablan de un atentado a la libertad de expresión a propósito de lo ocurrido? ¿Es efectivamente un atentado a la libertad de expresión? Yo, como te decía hace un momento, creo que no. Me parece que hubo un exceso, me parece que hubo un abuso. La libertad de expresión también tiene abusos, porque decíamos hace un momento tiene límites. Si tú te traspasas ese límite e insultas a una persona, injurias a una persona, o a una raza, o a un pueblo, o a una religión, o a una creencia, o a una fe, estás transgrediendo la libertad de expresión, tu propia libertad. Entonces los caricaturistas con toda la pena, hay que decirlo esto, porque eran especialmente los 4 directivos absolutamente brillantes, periodistas y dibujantes, pero se excedieron. Yo creo que hay que decirlo. El problema es que nadie lo va a decir. Yo te aseguro que en los medios grandes, entre comillas, nadie lo va a decir. Y la condena será, y el dedo señalará a los asesinos islamistas. Y entonces la islamofobia se producirá de nuevo y los árabes tendrán el estigma de que son terroristas, de que son locos,
de que se les va la mano y etcétera, etcétera. Finalmente, Rubén Darío, y con todos estos elementos que ya usted ha explicado, ¿qué lección nos deja este hecho? La lección que nos deja es que la libertad de expresión tiene límites. Acá lo hemos dicho y me parece que es lo más relevante de esta conversación, pero sobre todo que el ser humano, la humanidad, sigue fracasando en la medida en que no se conoce a sí misma. La humanidad debería saber que existen otras razas, que existen otras fes, que existen otras creencias, que existen otros dioses. ¿Por qué creemos que nuestro Dios es el único? ¿Por qué? Deberíamos saber que hay otros dioses y que hay personas que creen en esos dioses y que para ellos son absolutamente sagrados e intocables. ¿Pero es posible transformar hoy en día esa mentalidad cuando vemos o cuando se habla de extremistas? Es posible transformar si los medios, de nuevo los medios, si los medios cambian su chip y en lugar de estar atizando el fuego, nos enseñan cómo es el otro, nos enseñan los paisajes humanos que están más allá de la posibilidad de que nosotros los veamos en la cotidianidad, nos enseñan a amar esa diferencia y nos enseñan que hay que respetarle al otro. Yo creo que en la medida en que respetemos al otro, habrá muchísimas menos guerras y el ser humano por fin no fracasará en su intento de ser humano y volverse, como ocurre el día de hoy, una bestia. Interesante diálogo que hemos mantenido con Rubén Darío Buitrón, periodista y bloguero, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Gracias a su presencia, Rubén Darío, y bienvenido. Las puertas abiertas. Muy amable. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Enseguida continúan las noticias aquí en nuestra asamblea, el informativo de la Televisión Legislativa del Ecuador. Volvemos. Nuestra asamblea llega a sus hogares por la señal de la Televisión Legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.